Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis seguidores, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad en cada uno de ustedes. Porque vamos a desvelar un secreto que al parecer tiene nombre y apellido, y que involucra a dos de las personalidades más adoradas y comentadas del mundo del espectáculo turco, nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Vamos a hablar de ese secreto que supuestamente Demet Özdemir podría haber sabido, o tal vez no. Prepárense para un viaje lleno de intriga, rumores y, por qué no, un poquito de drama que tanto nos gusta. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de las últimas noticias, los chismes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar con esta historia que promete ser explosiva. Imaginen esto, dos estrellas jóvenes, talentosas, con un carisma arrollador, que conquistan corazones a nivel mundial. Si hablo de Can Yaman, el galán turco por excelencia, y Demet Özdemir, la protagonista que enamora a la audiencia con su sonrisa y su talento. Se conocieron, trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, y como era de esperar, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los rumores de un romance no tardaron en aparecer, y francamente, ¿quién podía culparnos? Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño que todos queríamos ver junta, dentro y fuera de la ficción. Y así, entre escenarios, rodajes y alfombras rojas, nació una historia, o al menos eso nos hicieron creer. Pero hoy, la trama se complica. Porque lo que vamos a desvelar no es solo un rumor de romance, sino un secreto. Un secreto que, según las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos y que están haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo, involucra a Can Yaman y a algo que podría haber estado ocultando. Y la gran pregunta es, ¿Demet Özdemir lo sabía? ¿Estaba ella al tanto de este secreto que ahora sale a la luz? Y si lo sabía, ¿qué significa esto para la imagen que tenemos de ellos, para su relación pasada, para su futuro? Ahí está la clave de nuestro misterio de hoy. Para entender bien la magnitud de este asunto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Cuando Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global, la conexión entre Can y Demet era palpable. Sus seguidores soñaban con que su amor de ficción se hiciera realidad, y durante un tiempo pareció que así era. Hubo apariciones juntos, gestos cariñosos y sí, muchas especulaciones. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian. Su relación, si es que alguna vez fue formalizada públicamente, terminó, y cada uno siguió su camino, cosechando éxitos individuales. Can Yaman con proyectos internacionales y una legión de fans cada vez mayor, y Demet Özdemir, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Pero, ¿qué secreto podría tener Can Yaman que ahora sale a la luz y que podría implicar a Demet Özdemir? Las fuentes que manejamos y que provienen de círculos cercanos y de publicaciones especializadas en el mundo del corazón turco apuntan a algo bastante específico. Se habla de un proyecto secreto o más bien de una negociación, un acuerdo o incluso un compromiso que Can Yaman habría estado manejando, off the record, podríamos decir. Algo que podría haber influido en su carrera, en sus decisiones, y que, de ser cierto, explicaría muchas de las preguntas que nos hemos hecho sobre su trayectoria reciente. Imaginen a Can, en medio de su apogeo, siendo cortejado por grandes productoras, por proyectos ambiciosos en el extranjero. Es natural que esto suceda con un actor de su calibre. Sin embargo, las últimas filtraciones sugieren que no se trataba de cualquier proyecto. Se habla de un acuerdo contractual bastante particular, quizás un contrato de exclusividad con una productora o una plataforma de streaming muy importante, que le habría obligado a rechazar otros trabajos o a mantener ciertos aspectos de su carrera en un segundo plano. Y aquí es donde entra la pregunta del millón. Demet Özdemir, con quien compartió tantas miradas y tantos momentos en pantalla, ¿sabía de esta jugada maestra? Piensen en la intimidad que se presume entre dos personas que han vivido juntas la intensidad de un rodaje exitoso, que han compartido premios, entrevistas y la euforia de la fama. Es difícil imaginar que, si hubo una relación profunda, o al menos una amistad muy cercana, Demet no estuviera al tanto de los movimientos importantes en la vida profesional de Can. Si este secreto se refiere a un contrato que afectaba directamente sus planes de carrera, es muy probable que en algún momento Can Yaman haya compartido esta información con Dem.
Ed. Tal vez, incluso ella pudo haber sido una confidente o una consejera, o simplemente alguien con quien él se sentía cómodo para hablar de sus aspiraciones. Por otro lado, también existe la posibilidad de que este secreto fuera algo más personal, algo que Kanyaman prefirió mantener para sí mismo, quizás por miedo a la presión mediática o a las reacciones del público. Si ese fuera el caso, y si Demet no lo sabía, esto podría plantear preguntas sobre la profundidad de su relación o sobre la confianza mutua que existía en ese entonces. ¿Se sentía Kan tan seguro con ella como para compartir cada detalle, o había cosas que prefería mantener en la esfera privada? Estas son las preguntas que nos hacen especular, que nos invitan a analizar cada gesto, cada declaración que han dado por separado. Las teorías no se detienen ahí. Algunas voces sugieren que este secreto podría estar relacionado con una oferta laboral que involucraba un cambio drástico de residencia o de país, algo que podría haber puesto a prueba la relación que tenían. Si Demet lo sabía, ¿cómo reaccionó? ¿Lo apoyó, trató de disuadirlo o simplemente aceptó su decisión? O quizás, fue el motivo por el que la relación llegó a su fin. Las posibilidades son infinitas y deliciosamente intrigantes. Es fascinante cómo, incluso después de que una relación pública haya terminado, los ecos de esa conexión pueden seguir resonando y generando nuevas historias. Y en el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, esa resonancia es especialmente fuerte. Son dos figuras que por sí solas generan un torrente de atención, pero juntos son una supernova. Y ahora, con este supuesto secreto saliendo a la luz, la intriga se multiplica. ¿Qué tipo de secreto podría ser tan importante como para ser revelado ahora? Podría ser un contrato de exclusividad con una plataforma internacional, como mencioné antes, que le haya exigido a Kanyaman comprometerse con proyectos de gran envergadura y quizás limitarle otras oportunidades. O tal vez se trate de un acuerdo de imagen, una estrategia de marketing que requería un perfil bajo en ciertos aspectos o una dedicación exclusiva a una marca o proyecto. Si Demet estaba al tanto, podría haberle ofrecido consejos o simplemente haber sido un apoyo incondicional en ese momento crucial de su carrera. Otra vertiente de especulación podría ser que este secreto esté relacionado con su participación en proyectos cinematográficos o series internacionales que aún no han sido anunciados oficialmente y que requerían una confidencialidad absoluta. En este mundo de la industria del entretenimiento, los acuerdos de no divulgación son pan de cada día, y si Kanyaman estaba en negociaciones avanzadas para un proyecto que cambiara su carrera de forma radical, es muy plausible que haya compartido esta información con Demet, especialmente si en ese momento mantenían una relación cercana. La pregunta que sigue flotando en el aire es ¿por qué Demet Özdemir? ¿Por qué su nombre aparece en esta revelación? La respuesta más lógica es que al haber sido su pareja y colega en un proyecto tan exitoso, cualquier movimiento importante en la carrera de Kan, especialmente aquellos que implican compromisos a largo plazo o cambios significativos, sería algo que ella, por su cercanía, habría podido conocer. No se trata de que ella tuviera un secreto propio, sino de que ella podría haber sido cómplice o conocedora de un secreto de él. Y si la información es veraz, y si Demet realmente sabía, esto podría añadir una nueva capa de complejidad a la narrativa de su relación. ¿Fue su conocimiento lo que fortaleció aún más su vínculo en aquel momento, o fue un factor que indirectamente contribuyó a su eventual separación? Son preguntas que solo ellos podrían responder, pero que como espectadores y fans, nos gusta analizar y debatir. También debemos considerar la posibilidad de que estas revelaciones sean parte de una estrategia de marketing para generar expectativas sobre futuros proyectos o simplemente para mantener viva la llama de la curiosidad en torno a estas dos estrellas. En el mundo digital, la información, sea veraz o especulativa, tiene un valor incalculable para mantener a la audiencia enganchada. Lo que es innegable es el poder de atracción que tienen Kanyaman y Demet Özdemir. Su química en pantalla fue legendaria, y su popularidad sigue en auge. Cualquier noticia que los involucre, por pequeña que sea, se convierte en noticia viral en cuestión de segundos. Y este supuesto secreto con la implicación de Demet Özdemir es el tipo de historia que alimenta las conversaciones, los foros, y por supuesto, nuestros vídeos de YouTube. Así que para recapitular, lo que hemos explorado hoy es la intrigante posibilidad de que Kanyaman haya guardado un secreto profesional o personal de gran envergadura, y la pregunta crucial de si su excompañera y expareja, Demet Özdemir, estaba al tanto de ello. Las pistas sugieren que, dada la cercanía que compartieron, es muy probable que Demet haya tenido algún conocimiento sobre este asunto,
ya sea como confidente, consejera o simplemente como parte de su vida en ese momento. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, las vidas de estas celebridades están llenas de decisiones complejas, negociaciones y sí, secretos. Y nosotros como fans nos encanta desentrañar estas historias, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los secretos de Can Yaman y de Method Demir. Ha sido un placer compartir estas especulaciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Method Demir lo sabía? ¿Qué tipo de secreto imaginan que podría ser? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.